Mi nombre es Jaime Perales Contreras y escribí el libro Octavio Paz y su círculo intelectual. Bueno, recomiendo a los lectores interesados en la vida y obra de Octavio Paz. Yo creo que ellos, los lectores de Paz, pueden encontrar aspectos que no son muy conocidos de la obra de este gran poeta. Utilicé unas 500 fuentes primarias que no se habían utilizado en ningún libro anteriormente, que eso y que de alguna manera revelan varias facetas inéditas de Octavio Paz. Uno. Segundo, yo creo que también es importante y es interesante para aquellas personas que estén interesadas en la vida intelectual de la última década del siglo XX, también pueden encontrar aspectos, las tertulias, las conversaciones, los sinsabores de un poeta y de toda la gente que conoció, ¿no? Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Alfonso Reyes, André Breton, todas esas personas que Paz conoció y que de alguna manera formaron ese círculo de amigos, ese círculo de amistades compartidas, también creo que es importante, ¿no? Y por esas razones espero que les guste leer Octavio Paz y su círculo intelectual. Muchas gracias. Yo creo que sí, Paz, de alguna manera, él siempre dijo que nació en una fecha axial, ¿no? En 1914, ¿no? Como usted dijo, un poco después de la Revolución Mexicana, precisamente en 1914, la Primera Guerra Mundial. Entonces, él precisamente dijo que eso fue importante. Tanto él como su generación, precisamente estuvieron comprometidos con la política, ¿no? Precisamente, en mi libro precisamente menciono gente que nació de una manera u otra en otros países en esa misma fecha, como fueron los intelectuales de Nueva York, precisamente tuvieron precisamente esa influencia en el sentido en que había lo que llamaron modernismo cultural, en el sentido de ese interés por la literatura y el arte, y a su vez crítica política, ¿no? Si usted se fija, toda esa generación en distintos países tuvieron algo muy interesante, ¿no? Que fueron muchos de ellos, por un lado, en el caso de los intelectuales de Nueva York, fueron críticos, críticos de Stalin, fueron trotskistas y tuvieron un gran interés por la literatura, ¿no? Y entonces precisamente en el caso de los intelectuales de Nueva York, que muchos son contemporáneos de Octavio, o que fueron contemporáneos de Octavio Paz, se definieron como una izquierda judía anti-estalinista. Paz no fue judío, pero tuvo esto, ¿no? El caso de Trotsky sirvió como un elemento para lo que él llamó la crítica a Stalin, ¿no? Él leyó mucho a los grandes escritores, ¿no? Leyó a Dumas, leyó un libro de Ricardo Giraldez, que en esa época era muy famoso, que por cierto Borges lo menciona. Digamos, esos autores los leyó los Pardallán de Miguel Sébaco también, que es también una lectura interesante. Entonces, todo ese tipo de lecturas influyeron a Octavio Paz, ¿no? Y sobre todo, él menciona que su tía fundamentalmente influyó mucho, ¿no? En que leyera Octavio Paz a muchos de estos autores, poetas y escritores, ¿no? Su tía, perdón, fue fundamental en eso. Y claro, también su abuelo, ¿no? Aunque lo conoció poco, realmente dijo también mi abuelo influyó precisamente por esa biblioteca tan grande que tenía, ¿no? Octavio Paz una persona que, como usted lo dice, fue una persona que tuvo la tinta de edición en su sangre. Claro, él desde muy jovencito, ¿no? Publicó la revista Barandal, publicó la revista Taller, fue muy amigo del grupo de Los Contemporáneos, que fue esta revista tan famosa, que de alguna manera también aparte de eso,
algunos de los contemporáneos pues lo hicieron que colaborara en una revista que fue muy importante en esa época, que fue la revista Sur, ¿no? La revista Sur de Victorio Campo, que es muy interesante, ¿no? Una mujer que prácticamente fue editora, que era una mujer riquísima y prácticamente al final de su vida murió en la miseria, ¿no? Bueno, no en la miseria, pero precisamente porque gastó todo en la cultura, y Paz fue el colaborador más importante de la revista Sur, ¿no? Y claro, obviamente después colaboró con la revista mexicana de literatura, en el cual estaba Carlos Fuentes, y posteriormente fundó la revista Plural y la revista Vuelta, ¿no? Hubo este grupo de revistas, ¿no? Que de alguna manera era importante, ¿no? La revista en ese sentido era cuando regresó precisamente de su exilio que se dio después de la matanza del 2 de octubre del 68, cuando habló con Julio Scherer, precisamente dijo eso, ¿no? Que México, América Latina necesitaba una revista, ¿no? Una revista precisamente porque era lo que México y en general América Latina necesitaba, una revista de categoría textual, que él no veía, ¿no? Él, antes de que se fundara la revista Plural, se escribió como colaborador en la revista Mundo Nuevo, que fue editada por el crítico, por el biógrafo de Borges, Emil Rodríguez Monegal, ¿no? Y allí publicó algunos artículos, y fue, digamos, Mundo Nuevo utilizó un poco las ideas de Octavio Paz, pero al final decía no era precisamente lo que yo tenía pensado, porque Mundo Nuevo de alguna manera estaba muy apoyado por algunas fundaciones norteamericanas, como la Fundación Ford, y él quería que digamos que fuera una revista un poco más independiente, ¿no? Eso se cristalizaría hasta la revista Vuelta, ¿no? Precisamente por eso. Entonces sí, Paz tuvo eso, ¿no? La revista fue muy importante en ese sentido para Octavio Paz, y fue un editor de revistas pues fenomenal, ¿no? Sí, Paz fue un gran promotor de escritores, de poetas, de gente que lo que usted dice, quizás, no sé si ellos no hubieran tenido la confianza, pero en ese sentido, pues recuerdo, ¿no? En algún momento, él conversa con Gustavo Sainz con respecto a su novela La princesa del Palacio de Hierro, y Paz le dice, bueno, hay que publicar esto, y publicó un capítulo de La princesa del Palacio de Hierro, ¿no? Aunque Gustavo Sainz y Octavio Paz en algún momento dado no tenían quizás, no convergían en algunos aspectos, yo creo, con respecto a ideas, lo promovió él. Hubo un número de la revista Plural dedicado a escritores precisamente de la onda, ¿no? Hay escritores jóvenes, ¿no? Estuvo Gustavo Sainz, entre ellos, ¿no? Entonces sí había este gran interés de Paz por la literatura de carácter juvenil, ¿no? De carácter joven. También publicó en la revista Plural cuando era muy joven, José Emilio Pacheco. Pacheco, cuando era muy joven, también se acercaba a Relaciones Exteriores a conversar con Octavio Paz, ¿no? Entonces sí había esa promoción de escritores. Y la revista Vuelta en sí fue un foro de promoción, ¿no? Muchos de los escritores que trabajaron con Paz, pues allí publicaron su primer reseña, publicaron su primer poema, en ese sentido, ¿no? Algunos de ellos, pues también fueron becados con el apoyo de Octavio Paz, ¿no? En la correspondencia se puede ver, por ejemplo, para el premio Javier Villaurrutia, que le pedía, ¿no? Opiniones sobre eso, y él recomendaba, ¿no? Me parece, por ejemplo, que Juan García Ponce, por ejemplo, podía ser bueno para el Javier Villaurrutia o fulanito de tal, ¿no? Entonces sí, había ese interés de Paz por la literatura joven, ¿no? De esa época. Él mencionó, por ejemplo, alguien que fue fundamental en la década de los 80, en la década de los 90, que fue Milán Kundera. Milán Kundera dijo que ahora Kundera se lee y actualmente, y bueno, claro, también por la película de Philip Kaufman, ¿no? La insoportable levedad del ser, tuvo esa proyección, y ahora también por The New Yorker que ha colaborado eso.
Pero dice Paz, nosotros fuimos los primeros que empezamos a hablar sobre Milan Kundera cuando todavía nadie lo conocía, no, Kundera no era un bestseller, ¿no? Y me dijo eso, me dijo casi, me atrevo a que usted trate de refutarme. Le dije, no, sí, es cierto, ¿no? Kundera fue un autor muy importante en ese caso. En el caso, por ejemplo, publicó también, ya era famoso, pero yo creo que ayudó mucho en la promoción de América Latina Julio Cortázar, ¿no? Julio Cortázar fue de los primeros escritores que publicó en la revista Plural. Él publicó en el segundo número, si mal no recuerdo, un cuento de él, publicó algunas entrevistas también Cortázar, ¿no? Mario Vargas Llosa, pues obviamente Mario allí fue un colaborador de lujo, pero también Mario Vargas Llosa, en la entrevista que yo también conversé con él, dijo que era la revista Plural y la revista Vuelta fueron elementos muy importantes para, para promover, dice, su obra e ideas que en ese momento pues mucha gente no estaban de acuerdo con ellos, ¿no? Entonces ese caso fue Milán Kundera, fue Mario Vargas Llosa, fue el caso de Julio Cortázar, Manuel Puig también publicó en la revista Plural, bueno, obviamente Carlos Fuentes también allí publicó muchos artículos, publicó capítulos de novela, publicó allí capítulos de Terra Nostra cuando todavía no se llamaba Terra Nostra. Entonces hay esa difusión y precisamente muchos de nosotros conocimos a esos autores por, por la revista Plural y por la revista Vuelta y por esa relación de amistades compartidas que siempre dice Paz, ¿no? Esas amistades compartidas que es precisamente las revistas, ¿no? ¿Por qué es importante para la literatura mexicana? Bueno, por una razón también obvia, ¿no? Porque todavía sigue siendo nuestro único premio Nobel, ¿no? De literatura mexicana, ¿no? Por esa razón. Y porque tuvo reflexiones agudas, ¿no? Con respecto al mexicano, ¿no? Que en su momento fueron muy criticadas y que sin embargo siguen siendo contemporáneas. Yo en mi página de Linkland puse una pequeña entrevista y un mexicoamericano, precisamente me escribió algo muy interesante, ¿no? Que no estaba de acuerdo porque él decía que él hablaba del primer capítulo del Laberinto de la Soledad, del Pachuco y otros extremos, y dijo que ese capítulo lo enfurecía, ¿no? Entonces sigue siendo, ¿no? Vigente, dice, ese capítulo me enfurece, dice, aunque a pesar de que sea Octavio Paz, me enfurece, ¿no? Y en muchas escuelas, por ejemplo, en Estados Unidos, de estudios latinoamericanos, es un capítulo que sigue causando polémica, ¿no? Porque los pachucos, que Paz de alguna manera tuvo un prejuicio hacia los pachucos, hacia los México-norteamericanos, y no es tan cierto eso en el sentido de que en el volumen de sus obras completas él dijo, yo me identifiqué con los pachucos porque eran marginados, ¿no? Y en la época en que él vivió también era una persona, pues era un poquito marginado en el sentido en que pues era pobre en esa época, ¿no?